Hola, soy Gonzaga Jiménez de slowinversion.com y en este vídeo post te quiero comentar un indicador muy interesante que yo llevo años utilizando que se llama el ADX. Y es un indicador que nos permite invertir en aquellos activos que tienen las tendencias más fuertes. Por tanto, es un indicador muy interesante precisamente para atrapar tendencias y tanto más cuanto más fuertes sean. Entonces, es un indicador muy sencillo y te lo voy a contar rápidamente y voy a hacer algún testeo para que comprobemos su eficacia. Bien, el indicador lo tengo en pantalla y es muy sencillito. Tengo en la parte de abajo el Nasdaq, los últimos tiempos del Nasdaq, y en la parte de arriba el indicador ADX representado en Pro Real Time. Como ves, tiene tres líneas, una línea negra que es el propio indicador ADX, y luego tiene dos líneas verdes, perdón, dos líneas más finas, una verde y otra roja. La línea verde es el de Directional Index positivo y la línea roja es el Directional Index negativo. La línea verde representa la fuerza de los alcistas. Es un termómetro de cuántos alcistas, cuánta gente está comprando este activo, en este caso el Nasdaq. Cuando esta línea está alta, está fuerte, quiere decir que hay un control de los toros, de los alcistas. Mientras que la línea roja es lo contrario, representa cuánta fuerza tienen los bajistas, la gente que está vendiendo. Cuando la que está fuerte es la línea roja, quiere decir que la tendencia es bajista. Vale, estas son las dos primeras líneas y por tanto quiere decir que para comprar un activo deberíamos buscar que este activo tenga la línea verde como mínimo por encima de la línea roja. En ese caso veríamos que la tendencia es alcista. Si la línea roja está por encima de la línea verde, la tendencia sería bajista. Como vemos, por ejemplo, en los últimos tiempos del Nasdaq, que ha caído muy fuerte y en efecto la línea roja ha estado al alza. Vale, inicialmente esto es tan sencillo como el control de las líneas Directional Index positivo y negativo. Pero hay otra línea que es la propia ADX, que es el Average Directional Index, que es la línea direccional promedio, que es la negra y que puede estar alta o baja. La línea negra no representa si hay una tendencia positiva o negativa, sino que es la fuerza de la tendencia, sea esta cual sea. Es decir, cuanto más alta esté la línea ADX negra, quiere decir que la tendencia, sea la que sea, es más fuerte. Por ejemplo, en estos últimos tiempos que ha bajado mucho el Nasdaq, la línea roja subía, pero además subía también la línea ADX negra. Eso quería decir que es más representativo el dato de la línea negativa, del dato de la línea de los bajistas. Y por tanto, es más fiable que esta tendencia negativa es fuerte. Vale, por tanto, en principio deberíamos comprobar cómo de fuerte está la línea ADX y cómo de alta o de baja están las líneas verde y roja. Entonces, un criterio, una manera sencilla de invertir. De momento vamos a probar unos ejemplos de cómo sería la inversión, la compraventa en este caso del Nasdaq, sin utilizar la línea negra ADX, simplemente comprando y vendiendo la línea, el Nasdaq en función del cruce de las líneas verdes y rojas. Bien, esto lo he intentado yo y lo he testeado para comprobar a ver cómo funciona y he obtenido estos datos. Estas son las compraventas del Nasdaq desde el principio del 25 hasta hoy que grabo este vídeo, utilizando el cruce de las líneas verdes y rojas. Entonces, estas son las fechas de compra, el precio, las fechas de ventas y el precio de venta. Y aquí el beneficio o la pérdida. Como ves, de todas estas operaciones, la mayor parte de las veces, todas menos 4 de hecho, este sistema o esta compraventa ha dado pérdidas y solo ha dado beneficios en algunos casos. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, el 29 de diciembre, en la columna barras, representa el número de días que está abierta la posición. Se compra el 29 de diciembre, se vende el 30, sería una compraventa de tan solo 2 días, que en efecto, si nos vamos al gráfico, el 29 de diciembre es esta zona de aquí. Como ves, se cruza la línea verde con la roja, dando una señal falsa. Esto sería el 26 de diciembre. Nosotros compraríamos a día vencido, lógicamente, porque estos testeos hay que hacerlos correctamente. Hay gente que los hace en el mismo día, lo cual es un grave error. Hay que hacerlo al día vencido, el 29 de diciembre se compraría, pero la línea roja cruza la línea verde por encima enseguida, bueno, está ya cruzada, y al día siguiente se vendería. Tan solo 2 días, esta operación da unas pérdidas del 0,04. O el 28 de enero al 30 de enero, tan solo 3 días, pues el 28 de enero se cruzaría aquí, el 27 se cruza, el 28 compramos y enseguida, el 30 de enero, habría que vender. 28 al 30 perdiendo un 1,54%. Y así todas estas operaciones. Entonces, el hecho de que este sistema o este indicador tenga un bajo porcentaje de aciertos, falle más veces de las que acierta,
no quiere decir nada, porque puede ganar dinero a pesar de tener un bajo porcentaje de aciertos. De hecho, los sistemas tendenciales tienen siempre esa característica. El porcentaje de aciertos es bajo, el porcentaje de fallos es alto. Pero cuando aciertan, tienden a acertar mucho más de lo que fallan cuando fallan. Lo vemos en este histórico, que por ejemplo, de mayo a agosto se ganó del orden del 15% durante 72 días. ¿Por qué? Porque en efecto nos vamos hacia atrás. En mayo del 25, por un ejemplo, vemos que en efecto la línea verde se cruza con la roja al alza a principios de mayo del 25 y está mucho tiempo cruzada al alza, aunque hay oscilaciones, pero está mucho tiempo cruzado al alza y al final nos permite atrapar una tendencia alcista muy larga que en este caso aproximadamente ganaría, bueno, en el gráfico me ha salido un 16%, vendiendo a 20 de agosto del 25, en la práctica el dato exacto sería del 9 al 21 de agosto, del 9 de mayo al 21 de agosto, un 15,12%. Por tanto, este sistema cuando falla muchas veces, pero pierde poco, y cuando acierta, acierta mucho. De manera que al final la esperanza matemática puede ser positiva y ganar dinero. Aunque hay que reconocer que este tipo de sistemas de bajo porcentaje de aciertos, hay que ser muy disciplinado y psicológicamente es un poco más difícil porque tienes muchos pequeños fallos y grandes aciertos donde ganas mucho dinero. Pero al final lo que cuenta es el largo plazo, y en el largo plazo este sistema, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues lo voy a mostrar en la hoja de cálculo, que lo tengo ya testeado, y los resultados que tiene este sistema, que simplemente consiste en comprar cuando se cruza la línea verde sobre la línea roja y viceversa, venderla cuando se pierde, es una rentabilidad compuesta anualizada del 8,4%. Es decir, gana dinero todos los años, bueno, en promedio anual, un 8,4%. La máxima racha de pérdidas es del menos 22%. Es una máxima racha de pérdidas relativamente alta, pero es de un histórico muy largo, desde el 2003 hasta el 26, unos 23 años. El porcentaje de aciertos, en efecto, vemos que es bajo, el 42%, es decir, 58 de cada 100 veces se pierde, 42 se gana. Y el tiempo del mercado, que representa cuánto tiempo tenemos invertido el dinero, cuánto tiempo hay posiciones abiertas, es el 56%, el 44% del tiempo estaríamos en liquidez. Vale, ¿esto es ganar mucho o es ganar poco? Bueno, pues hay que comprobarlo o compararlo con el comprar y mantener el propio Nasdaq. Si compramos todo el rato y mantenemos todo el rato el Nasdaq, 100% del tiempo en mercado, el Nasdaq gana bastante más, un 14,7%. Muy bien, por tanto, en principio, este sistema parece que no funcionaría. Pero el problema de comprar y mantener es que hay que soportar unas rachas de pérdidas tremendas, un 53%. Con lo cual, al final, resulta que la rentabilidad riesgo es favorable a este sistema respecto a comprar y mantener. De hecho, hay un cálculo que es importante cuando tenemos en cuenta la rentabilidad en relación al riesgo, que es el Risk Adjusted Return, la rentabilidad ajustada a riesgo, que representa cuánto es la rentabilidad de un sistema, en este caso de la compra del Nasdaq en base a la de X, mientras estamos invertidos, mientras está la posición abierta. Esto significa que el 14,9%, esto significa que durante el tiempo que está invertida la posición vamos a ganar un 14,9% anualizado. Es decir, este dato 14,9 no es una rentabilidad real, sino que es la rentabilidad que obtenemos mientras estamos con la posición abierta, anualizado. De manera que si invertimos 6 meses sería ganar un 7,45. Si estamos 12, un 14,9. Pero esto es importante, es interesante porque quiere decir que cuando este sistema me da señal de compra y estoy comprado, sé que en promedio de los últimos 23 años, mientras estoy comprado, de manera anualizada ganaré un 14,9%. Lo cual igualaría aproximadamente a la rentabilidad del comprar y mantener, pero con muchísimo menos racha de pérdidas. Por tanto, yo creo que es un sistema interesante, como mínimo para tenerlo en cuenta y tenerlo en pantalla y seguirlo tal vez en función de otros indicadores también, pero es un indicador muy interesante a mi juicio. De todos modos, he querido probar más cosas porque este indicador tiene otro factor, que lo he comentado, que es la línea negra, la de X, que indica que cuanto más alta esté esta línea negra, más fuerte es la tendencia. En nuestro caso solo nos interesan las tendencias alcistas. Ya sabes que las tendencias bajistas, aunque teóricamente son simétricas, en la práctica no es así. Las fuerzas bajistas son siempre más violentas y por tanto las rachas de pérdida son más grandes. Por tanto, solo nos interesan las líneas alcistas, la línea verde, pero
la teoría del ADX dice que cuanto más fuerte está la línea negra, más fuerte es la tendencia y por tanto deberíamos invertir más. Bueno, yo he probado esto, lo he testeado bastante. He puesto umbrales para comprar más dinero cuando la línea negra supera ciertos umbrales, pues de 15, 20 o 25, es decir, cuando la línea ADX está alta, pero no he encontrado que utilizando umbrales absolutos funcione mejor la compraventa siguiendo la ADX. Sin embargo, he probado muchas cosas y al final he encontrado una manera de invertir utilizando también la línea ADX que consiste en la siguiente. A ver si consigo explicarla. Consiste en comprar, lo tengo escrito por aquí, cuando la línea DI positiva, la línea verde, es mayor que la línea roja, pero compraremos el 100% de nuestro capital si el ADX está bajista. Y compraremos el 130% de nuestra capital si el ADX está alcista. Es decir, estoy planteando apalancarnos en un 30%. Si tengo 10.000 euros, invertir 13.000. Pero cuando invierto 13.000, de los cuales 3.000 serían a crédito, porque estaría apalancándome pidiendo crédito al broker que me lo da si tengo una cuenta con margen, ¿no? Entonces, ya sabes, yo puedo pedir al broker, me da un 30%, pago por ese 30% un interés anual, aproximadamente del, no sé, el Euribor más punto y medio, una cosa así, que no es demasiado, pero tiene un coste, pero a cambio quiero ganar más, esa es la idea, ¿no? Entonces, compro un 30% más siempre que la línea ADX esté alcista y compruebo si está alcista cuando la línea ADX supera a su media de 15 días. Entonces, para saber esto fácilmente, he modificado un poco el ADX estándar añadiéndole en la configuración un nuevo parámetro que le llamo media 15 sin más, que al mostrarlo, fíjate que cuando pincho aquí, al pinchar en media 15 me aparece esta línea punteada que simplemente es la media de 15 días de la línea de X. De manera que yo me voy a fijar primariamente en la línea verde y la línea roja y cuando compre, si la línea negra, la línea de X, está por encima de su media de 15 días, la línea punteada, compraría más, un 130%. Pero si está por debajo de la línea, por ejemplo, bueno, aquí no aparece, aquí en este punto, bueno, en función del histórico, puede estar por encima o por debajo, compraría solo el 100% de mi capital. Debería que estaría operando con un sistema de apalancamiento variable, apostando más fuerte cuando las tendencias son más fuertes. Digamos que es un poco la teoría de lo que dice este indicador y he comprobado a ver si funciona y he obtenido estos resultados. Lo he descrito aquí. Sistema ADX con la palanca variable en función de la media del propio ADX, me da una rentabilidad del 9,8% y una máxima racha de pérdidas un poco más grande del 27%. No iguala todavía a comprar y mantener el ADX, el comprar y mantener el Nasdaq, pero realmente mejora su ratio de rentabilidad riesgo porque el tiempo en mercado es menor, 36%, lo cual quiere decir que la rentabilidad ajustada al riesgo de este sistema de comprar en función de la ADX con apalancamiento variable es del 26,8%. Es muy interesante, porque esto significa que con este método, cada vez que estoy comprado, en este caso en el Nasdaq, obtengo, mientras está la posición abierta, en promedio el 26% anualizado. De nuevo, si estoy 3 meses, sería solo la cuarta parte, 3 meses de 12. Sería pues lo que fuera. Si estoy 6 meses, pues sería un 13%. Pero en promedio estoy el 26,8% anualizado. Eso significa que realmente en términos de rentabilidad de riesgo bato por mucho al propio Nasdaq. Por tanto, a mí me parece que es un indicador interesante y por eso quería comentártelo. Lo he probado de otras maneras, pero yo creo que esto es una manera de las más sencillas y que puede tener sentido. Yo suelo mostrar el indicador de esta manera, lo suelo tener siempre en pantalla cuando compro índices y me estoy fijando siempre en si se cruzan o no se cruzan y si está las líneas verdes y rojas y si está la línea negra por encima de su media. Y la verdad es que en general me tiende a ayudar. Así que si quieres puedes utilizar también. Y esto es lo que te quería comentar. Ya sabes que este indicador ADX, bueno, esto está en ProReal Time, creo que en ProReal Time hay una ADX, no sé si tiene la línea, las líneas DI positivo y DI negativo, ¿no? En una ocasión me encontré uno que no lo tenía, pero bueno, te voy a dejar, si quieres descargarte, este indicador ADX modificado por mí, que te permite mostrar, nada, simplemente la media de 15 días de la línea negra, del propio indicador ADX. Simplemente pinchando en la configuración
Bueno, le he puesto también un indicador horizontal de nivel, pero bueno, la media, para mostrar o de no mostrar la media de 15 días. Este indicador te lo dejo en los comentarios del vídeo o en el propio vídeo post, para que es un ficherito de extensión. Bueno, lo voy a dejar que se descargue comprimido en zip, lo descomprimes y luego lo puedes tú llevar a tu Pro Real Time e importarlo como un indicador propio. De esa manera podrías hacer lo mismo que hago yo y tratar de encontrar buenas tendencias fuertes que nos permitan ganar dinero en bolsa de una manera relativamente sencilla. Nada más te quería comentar, muchas gracias por escuchar y hasta luego.